nosotros quisimos siempre ser España, siempre desde la idea de génesis que nos había traído hasta la Eurocopa. Soy Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol de España. Vamos a recordar el planteamiento táctico y el desarrollo de aquella final fantástica contra Inglaterra en la que ganamos 2-1. En ese planteamiento táctico, con dos sistemas parecidos, utilizamos un 1-4-2-3-1, con Unai Simón en la portería, Dani Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, dos medios centros, en fase defensiva especialmente, se veía reflejado este dibujo, con Rodrigo, Fabián, por delante Dani Olmo, y en las bandas Lamine, Nico por la izquierda y Álvaro Morata en punta. La disposición táctica de Inglaterra, similar en cuanto a posicionamiento, pero no en cuanto a su desarrollo. Tenía Pickford en la portería, Walker, Stone, Way y Shaw en la línea defensiva, Mainoo y Rice como dos medios centros, Foden en posición un poquito más adelantada, las bandas ocupadas por Bellingham en la banda izquierda, con Saka en la banda derecha y Kane en punta. Evidentemente nosotros lo que tratábamos era de imponer nuestro estilo, aun sabiendo que Inglaterra también tenía buenos futbolistas en los que además también le gusta tener posesión y dominio y control del juego, pero nosotros tratábamos de imponer nuestro estilo, llevar la iniciativa y tener más control y dominio del juego. En esa fase ofensiva, lo que tratábamos en la fase de inicio, en la zona de inicio del juego, tratábamos de dar salida con posiciones de los centrales, facilitando el juego en la fase, insisto, de reinicio con Unai Simón, en movimientos de apoyo, tanto de Rodri por dentro con Fabián, Dani Olmo ocupando espacios interiores entre líneas a las espaldas de sus dos medios centros, y la amplitud que siempre manteníamos con Lamine, con Nico, la profundidad que nos garantizaba siempre Álvaro Morata. En esa fase intentábamos buscar los reinicios desde posición de central con portero y que él decidiera, una vez que saltaran a la presión algunos de los delanteros del rival, pues generar ya superioridades en diferentes zonas del campo. Buscábamos progresar fundamentalmente por la banda izquierda, porque en su disposición Walker, Bellingham ocupaba una posición también más centrada, Shaw en la banda izquierda ganaba altura y en muchas ocasiones del juego ocupaban posiciones de tres defensores, con Walker, Stone y Way. Eso nos permitía atacar la profundidad por banda derecha, sabiendo que teníamos algo de inferioridad numérica en la parte central, ya que ellos agrupaban a 4 centrocampistas. Situaciones que nosotros intentábamos solucionar con la incorporación de un lateral y también meter en esas situaciones a un extremo por dentro, por ambas bandas, con Lamine, ganar altura con Carvajal, que era la banda más débil en cuanto a situaciones defensivas, insisto, por el carácter ofensivo de Shaw y que nos permitía ganar esa espalda con Lamine especialmente. Una vez superada esa primera zona de presión del rival y haber progresado ya zonas donde el rival se podía instalar en un bloque medio, intentábamos buscar situaciones de juego donde los centrales fueran los que dividieran la primera situación defensiva que nos planteaba Kane, aunque luego evidentemente cuando saltaba Foden, que también saltaba a la posición de delantero, ahí es donde sí se generaba una superioridad numérica por dentro, aunque Bellingham intentaba ayudar tanto a Rice como a Mainoo, pero nosotros teníamos esa superioridad numérica que cuando incorporábamos o Álvaro Morata en movimientos de apoyo o a uno de los extremos y ganando altura con los laterales. Es lo que tratábamos de seguir manteniendo, insisto, la superioridad en el juego, creando esa superioridad que difícilmente a veces se producían por la ayuda y el trabajo de Bellingham en esas labores más centradas
tanto en la fase defensiva como en su fase ofensiva, pero que vuelvo a repetir otra vez más, nos permitía constantes incorporaciones, tanto de Dani Carvajal por la banda derecha y Lamine ocupaciones de más interiores, como cuando se ocupaban por la banda izquierda con Cucurella y Nico, que hacíamos en las mismas situaciones de ataque. Y una vez ya llegando a la zona de finalización, pues lo que pretendíamos era ocupar con mucha gente, cargar el área con suficientes jugadores que nos permitieran o buscar remates directos, o bien desde los centros de los extremos, ganando las posiciones de rechace, o, insisto, buscar también situaciones de tiro desde media distancia, pero provocadas por situaciones de centros laterales provocados también por los laterales y por los extremos, ¿sí? Cargar el área, como bien apuntaba anteriormente, cargar el área de jugadores que podían buscar zonas de remate y, sobre todo, especialmente sabiendo que tanto King como Bellingham y como Foden son jugadores que siempre se quedan jugando entre líneas, era muy importante, decisivo, la aportación de nuestros jugadores que no intervenían directamente en el ataque para vigilancias y de tener ocupadas esas posiciones importantes de rechace, pero muy importante las zonas de vigilancia con esos jugadores que se quedaban siempre descolgados en esa zona, que podían generarnos problemas luego en transiciones muy rápidas con la velocidad que tenían, especialmente por la derecha con Saka, Foden desde dentro y los movimientos de ruptura y profundidad que tiene Bellingham. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, hasta este momento, pasaba evidentemente por tener el balón, pero iba a haber muchos momentos del juego en que íbamos a estar también dependiendo de la actitud ofensiva y del acierto ofensivo del rival, que tenía un gran potencial. Jugadores sabiendo que ellos en su despliegue, hemos hablado de un concepto inicial de sistema 1-4-2-3-1, similar al nuestro, pero que en el desarrollo poco tenía que ver. Comentaba la aportación interior de Jude Bellingham. Shaw ganaba mucha altura y convertían su sistema en muchas ocasiones en un 1-3-2-4-1, en ocasiones también con Foden, y casi era un 1-3-4-3. Eso significaba que a nosotros nos iba a exigir mucho trabajo defensivo en la zona interior, y necesitamos de esas ayudas para no tener inferioridad numérica tan evidente cuando Bellingham ocupaba esas posiciones interiores, con las ayudas de los laterales, en el repliegue también en juntarnos con los centrales, pero especialmente con nuestros extremos. Fue muy importante el trabajo que tanto Lamine como Nico hicieron ayudando a sus compañeros de línea de centrocampistas para permitir tanto que Fabián como Rodrigo y como Dani Olmo pudieran atender los requerimientos defensivos que le iban a generar Mainoo, Rice, Foden o Bellingham. Comentaba al principio de esta charla nuestra idea como juego, como plan de juego, siendo conscientes de la dificultad que teníamos con un rival muy poderoso defensivamente, que había demostrado durante todo el campeonato además una gran contundencia, una gran seguridad defensiva, y donde incluso en los duelos pues, es difícil de superar. ¿Qué queríamos buscar? Seguir insistiendo, generar un desgaste en los rivales, sabedores también de la importancia que tenían nuestras individualidades, tanto en las bandas con Lamine o Nico, tanto por dentro con el trabajo de Álvaro de desgaste con sus centrales y jugar entre líneas, como de Dani Olmo, que facilita mucho el juego de creación de los jugadores de líneas más atrasadas, porque tiene una especial habilidad para jugar entre líneas, caer a la espalda de los jugadores que saltan a otras líneas de presión, y él está siempre acertado en esos movimientos. Eso es lo que tratábamos de imponer. Vuelvo a decir, nos encontramos enfrente, sobre todo en este primer tiempo, un equipo pues, que defendió muy bien, que demostró mucha solidaridad en todas sus acciones, que cuando tenía el balón también nos hacía sufrir a nosotros y nos exigía lo mejor de nuestra faceta defensiva. Yo creo que ese primer tiempo hubo mucha igualdad en todas las fases del juego,
y no hubo un claro dominador de ninguna de ellas, pero nosotros quizás ya empezamos a provocar sensaciones de desgaste en algunos jugadores que son muy fuertes físicamente, pero que ya a esas alturas de temporada, pues ese desgaste que, insisto, que les exigimos durante el primer tiempo, en el segundo nos permitió tener posibilidades de actuar y comportarnos de otra manera. Bueno, y ahora llegaba ya a comenzar el segundo tiempo, con un cambio obligado, que fue la lesión de Rodrigo y la sustitución por Martín Zubimendi. Jugadores de un corte muy similar, con diferentes características, obviamente, diferente personalidad, pero que nos permitiría seguir jugando de la misma manera, sobre todo con una idea ya total y absolutamente interiorizada en todos los jugadores. Martín tuvo un comportamiento sensacional, no era fácil entrar en ese momento del partido y nos siguió dando la estabilidad que necesitábamos. Martín es un jugador, tanto Martín como Rodrigo, nosotros pedimos a ese jugador, ese mediocentro, ese número 6 que nosotros llamamos en esas posiciones, nos permite liberar la opción de, en este caso era Fabián, de 8, para que en la fase ofensiva tanto Álvaro Morata ganara altura, Dani Olmo mantuviera su posición para jugar entre líneas a la espalda de los centrocampistas ingleses y que Fabián también ganara altura para intentar recibir a esas alturas por delante de Mainoo para luego combinar en esos pases para combinar con Dani Olmo o buscar situaciones individuales que le permitiera desbordar, superar esa línea de presión y buscar con finalizaciones, con tiros o buscar también la amplitud por fuera con los extremos. Insisto, eso es lo que nos permite Martín Zubimendi por sus características, además de que es un jugador que, como demostró durante ese segundo tiempo, da pausa al juego, tiene un gran desplazamiento de balón para jugar tanto en corto, filtrar pases interiores o jugar con cambios de orientación tanto a un extremo como por una banda como por otra, un extremo o a otro. Pero vuelvo a decir, el trabajo de Martín nos permitió liberar, de igual manera que lo había hecho, que lo hace el trabajo de Rodrigo, pero en el primer tiempo los equipos estaban todavía con tanta frescura que fue muy difícil poder realizar ese tipo de situaciones de juego, de crear esas situaciones de juego, y sí nos permitió en el segundo tiempo esas situaciones de conducción de Martín, provocar la salida de alguno de los mediocentros, una vez superado tanto Foden como Kane, para buscar posiciones de pase, con tercer hombre dejar de cara de nuevo hacia Fabián o buscar posiciones, insisto, pases en amplitud. Llegó un momento muy importante, que es la consecución del primer gol, que viene producido de unas situaciones de juego que, bueno, solemos trabajar con cierta frecuencia, y es una salida de 3 en la clásica, en la que Fabián cae a banda derecha, ganando altura Carvajal, a esa situación que habíamos comentado antes de Bellingham, que parte de posiciones muy interiores. Una vez que recibe Fabián y provoca el salto de Bellingham, es cuando gana altura Carvajal y le proporciona su espacio primero, el movimiento interior hacia el interior de Lamine. Cuando ya recibe Carvajal el pase que le da y quiere saltar Shaw, se queda solo Lamine, que en un rápido control orientado junta en su conducción a los dos centrales, Saka no repliega por el lado contrario, Walker, es lo que habíamos hablado, tanto Way como Stone como Walker cierran el pasillo interior, juntándose Álvaro Morata con Dani Olmo, y esta opción de pase generada por estos movimientos de estos compañeros es el que aprovecha Nico para llegar por el lado contrario, recibir el pase de Lamine y finalizar. El gol es un poco un fiel reflejo de nuestra manera de interpretar el juego de los extremos. Nosotros, como concepto principal, pedimos a los extremos que partan desde posiciones más abiertas, pero para generar espacios y que sean aprovechados por los jugadores que se incorporan de líneas más atrasadas, en este caso, especialmente si se incorpora por banda derecha, un lateral o la ruptura a ese espacio también generado por el extremo del propio delantero o incluso del media punta, es un poco la consecuencia que se produce en esta situación de juego. Cuando se mete hacia adentro Lamine,
gana altura Carvajal y ya es capaz de recibir en una posición o bien de interior o bien por fuera del extremo, en este caso recibe el lateral, en este caso recibe el extremo por dentro, y desde la amplitud del lado contrario es donde llega sorprendiendo nuestro extremo izquierdo, en este caso, que fue Nico, pero partiendo de una posición primero de mucha amplitud, para que en este caso, al juntarse los centrales con el lateral del lado contrario por donde estábamos atacando, genere un espacio que, si no repliega el jugador de banda rival, es imposible de defender, y es lo que sucedió en esta situación de juego. Creo que una pregunta importante es cómo gestiona un equipo una ventaja, en este caso el 1-0, en una final. En una final, además, donde tienes a un rival tan importante como en este caso era Inglaterra. Bueno, pues nosotros creo que hemos demostrado que somos capaces de dominar esas situaciones de estrés máximo que se genera cuando además tienes una ventaja en el marcador y los rivales, lógicamente, tienen que ir a igualar esa desventaja. Pues nosotros mantuvimos el mismo criterio futbolístico, la misma idea. Teníamos el convencimiento de que nosotros seguíamos siendo muy peligrosos, tanto en el juego de control del juego como en las transiciones. Nos sentimos cómodos en esa versatilidad de dominar el juego en un repliegue incluso bajo, bloque medio, bloque bajo. Tenemos facilidad para poder desplegar luego rápidas transiciones, rápidas situaciones de ataque, rápidas situaciones de poder aprovechar los espacios que generan los rivales cuando juegan más adelantados, y cuando nos permiten dominar el control del juego y jugar y tener más posesión de balón, exactamente igual. Era mantener esa misma idea. Es verdad que en ese segundo tiempo nosotros tuvimos opciones de sorprender al rival en ocasiones fundamentalmente de contraataque, pero Inglaterra tenía que ir a por esa igualdad. Cuando mete el gol Palmer, pues la verdad es que nosotros no cambia para nada nuestro planteamiento. Aunque hicimos cambios de jugadores, nuestra idea era mantener el mismo concepto futbolístico que nos había llevado hasta ese momento. Siempre dijimos que lejos ya de ir consiguiendo resultados, lo más importante era consolidar una idea. Y era lo que buscábamos en una final, verdaderamente demostrar que nuestra idea es lo que nos había traído hasta ese momento a esa situación. Y mantuvimos esa idea. Con los jugadores, vuelvo a decir, independientemente de los jugadores, de los cambios que tuvimos que hacer, nosotros quisimos siempre ser España, siempre desde la idea de génesis que nos había traído hasta la Eurocopa. Bueno, y ahora llegaba el momento de volver a romper la igualdad en el marcador. Momentos difíciles porque cualquier error en esas situaciones pues te puede evidentemente costar una final. Pero nosotros seguíamos insistiendo en algo que hemos incidido anteriormente, que era mantener nuestra idea de juego. Y nuestra idea de juego no era otra que sacar el balón jugado desde atrás en esa primera incorporación que divide la primera presión de los delanteros de Inglaterra, filtrar el pase para que Fabián rápidamente oriente y juegue de cara con Dani Olmo, que lejos de abrir de primer toque al movimiento en amplitud que tenía Cucurella, porque Nico había ganado un poco, había hecho un movimiento interior, que lejos de buscar ese pase hacia la banda, juega en un golpeo fantástico, genial, de exterior, con Oyarzábal, que vuelve el balón hacia la banda. Ya no le daba tiempo a Walker a recuperar esa posición defensiva, tuvo que correr hacia atrás para recibir luego el pase de nuevo por delante, genial, insisto, de Cucurella, para que Mikel Oyarzábal, en un movimiento que domina a la perfección, domina como nadie, que es esos movimientos a la profundidad, lo hizo anticipándose a la posición defensiva de creo que era Stone y Way, y golpear de primer toque hacia la portería y materializar ese importantísimo gol. Qué duda cabe que uno, cuando gana una final de esta importancia y hace análisis de todo lo acontecido durante el torneo, pues lo que más le satisface, indudablemente en este caso, más allá de haber ganado el título, que lógicamente es lo que te da brillo a todo el trabajo, al trabajo en la sombra durante muchos meses, pero lo que más te puede satisfacer es haber sido fieles
a una idea. El camino que recorrimos, de qué manera lo recorrimos para poder llegar con posibilidades de ser campeones en una final muy difícil ante grandísimos rivales como los que tuvimos que superar durante todo el torneo, y luego máxime en una final, insisto, donde sabes que ganan los pequeños detalles, puede ser el que incline la balanza a un lado o a otro. Creo que nosotros realizamos un partido muy completo en el que desde el principio hasta el final se vio una reconocible selección española. Creo que es lo más importante, de lo que más felices nos sentimos, de lo que más orgullosos nos sentimos, de haber convivido del principio al final del torneo y haber podido desarrollar y mejorar una idea, un concepto futbolístico que los futbolistas interpretan de la mejor manera posible. Creo que es muy difícil de mejorar esta interpretación de estos conceptos futbolísticos, porque son los futbolistas los auténticos protagonistas de cualquier planteamiento que un entrenador, que un seleccionador en este caso pueda hacer.